Cordial saludo, les doy la bienvenida al módulo de dactiloscopia. Mi nombre es Yuber Osorio Bedoya, soy perito en dactiloscopia y tecnólogo en criminalística. Teniendo en cuenta las condiciones actuales, se me ha sugerido desarrollar la materia de dactiloscopia a través del uso de herramientas virtuales. Para ello se ha dispuesto unos mecanismos bajo los cuales por medio de la interacción permanente a través de WhatsApp, correo, Skype u otras herramientas se puedan adelantar las diferentes actividades que permitan como tal la obtención de los conocimientos básicos que permitan la aprobación de la materia. Para ello iniciamos con la siguiente imagen, la cual corresponde a un fragmento del texto Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca. Es un párrafo que dice lo siguiente: no supongas, no des nada por supuesto, si tienes duda aclárala, si sospechas pregunta, suponerte hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Básicamente la finalidad de la imagen es para que los estudiantes no omitan ningún tipo de pregunta, aclaren sus dudas, no se queden con las inquietudes, toda vez que estas pueden en algún momento impedir que los estudiantes desarrollen ese aprendizaje para el cual se ha dispuesto esta ayuda. Es así que durante cada una de las imágenes voy a ir digamos aportando la información correspondiente, pero una vez terminado el presente video pues se hará ese espacio para que se formulen las preguntas que durante el desarrollo del presente video se deban aclarar. Para ello tenemos que se ha fijado un contenido el cual tiene los siguientes puntos. Primero, describir el objetivo como tal de este módulo, revisar unas generalidades históricas, seguidamente hablar algo de los métodos de identificación, la normatividad en Colombia, cómo esta hoy en día tiene esa aplicabilidad a lo que vamos a ver en estas próximas sesiones. Seguidamente la definición de lofoscopia, dactiloscopia, vamos a ver cuáles son sus diferencias y la importancia del tema correspondiente a los tipos de dactilogramas. Asimismo, y rápidamente vamos a ver algo de los sistemas de formulación, en este caso el Henry canadiense, que es el sistema que nuestro país adopta para esa clasificación de lo que es nuestras huellas, ¿sí? Más adelante vamos a ir explicando ya con detalle a qué se refieren. Y finalmente tenemos algo de la actualidad referente a los sistemas que permiten el almacenamiento de las impresiones dactilares, en ese caso los sistemas AFIS, los sistemas u equipos MorphoRapid y la actualidad que es el sistema AVIS, básicamente que están dirigidos a el campo biométrico. Vamos a explicar el porqué de estos equipos, de estos elementos y la proximidad que el día de mañana ustedes pueden tener con estos, toda vez que cada vez se utilizan más las herramientas técnicas para poder determinar, digamos, si una persona como tal presenta una cédula, si esta es, digamos, de tipo original, si existen licencias que se les pueda observar algún tipo de duda, en fin, varios digamos elementos que permiten mirar como tal la legalidad de esos documentos. Y finalmente una evaluación, una parte práctica, se van a desarrollar una serie de trabajos, de actividades, bueno, con el ánimo de buscar diferentes herramientas que permitan observar el aprendizaje de los estudiantes. Bien, entrando en materia hablamos del objetivo.
Para ello nos habla de capacitar a los estudiantes del Politécnico San Mateo de manera puntual y detallada sobre los fundamentos básicos, teóricos y prácticos que presenta la dactiloscopia, con la finalidad de adquirir conocimiento técnico en la materia. Sí, no vamos a entrar, digamos, en un conocimiento profundo como tal de la técnica, pero sí que ese conocimiento básico le sirva a usted el día de mañana para desempeñar sus funciones. Bien, hablamos entonces de esas generalidades históricas. Lo que nos dice allí es que existen una gran cantidad de personas que han contribuido de alguna u otra manera para que al día de hoy estemos hablando de lo que es en sí la dactiloscopia. Tenemos allí un referente que es el señor Juan Bucetis Kovacevic. Nos habla de que elaboró fichas de dactilares de procesados con fines identificativos. Además, fundó uno de los sistemas de identificación más reconocidos, que de hecho llevan su nombre. Es el sistema Bucetis. Este personaje, como tal, digamos que desempeñó sus actividades en Argentina. Es un croata que logró, como tal, elaborar unas fichas de dactilares con esos fines de poder eh, distinguir en su momento quiénes eran las personas procesadas por diferentes delitos. Entonces, al crear como tal una pequeña base de datos, lo que le sirvió a él era lograr esclarecer qué personas estaban cometiendo conductas delictivas. De igual forma, tenemos allí eh, otras personalidades en los que podemos destacar el señor Marcelo Malpighi, Juan Evangelista Porquinge, William James Herschel, Sir Francis Galton, Alfonso Bertillon, que como tal también tuvo grandes aportes en la parte de identificación. Hay un sistema que se denomina el sistema antropométrico de Bertillon. Era un sistema un poco complejo que permitía identificar las personas. ¿Y en qué consistía este sistema? Era en tomar las medidas del cuerpo humano. Cuánto era el diámetro de la cabeza, cuánto medían las extremidades superiores, las extremidades inferiores. Entonces era un poquito dispendioso, pero pues en el momento no se contaba con otro sistema. Entonces digamos que fue una innovación en su momento. Ya con la aparición de la dactiloscopia, pues sin lugar a dudas que se le quitó bastante crédito a lo que en este momento hacía este señor, debido a que existía un gran número de imprecisiones. A medida que fueron creciendo las bases de datos, pues ya hubo mayor dificultad a la hora de poder identificar las personas, toda vez que muchas de esas medidas coincidían entre personas diferentes. Entonces se empezaron a notar esos errores. Continuamos allí, tenemos algo que se denominan las disciplinas forenses. De hecho, la dactiloscopia pertenece a una de esas disciplinas forenses, y muchas de estas disciplinas que vemos allí eh, se desempeñan dentro del ámbito del campo o del laboratorio. Por eso tenemos allí que habla de una criminalística de campo y criminalística de laboratorio. Básicamente a lo que se refiere es que dicha actividad puede desempeñarse, digámoslo así, al aire libre o en un lugar donde se haya presentado un hecho, y luego en el laboratorio como tal desempeñamos otra labor técnica. En este caso, un ejemplo, a nivel de planimetría podríamos decir que en un lugar de los hechos donde se ha presentado un siniestro vial, realizamos un bosquejo topográfico, tomamos unas medidas iniciales que nos van a permitir en el laboratorio, ya sea por medio de un programa, elaborar como tal ese plano que va a ser el que como tal se va a aportar a un proceso, ¿sí? De igual forma tenemos digamos otras disciplinas que como tal solo se podrían desempeñar en uno de estos. Hablamos de acústica forense, pues obviamente es una actividad que generalmente se desempeña en el laboratorio. Entonces tenemos allí, dentro de esas disciplinas forenses,
a la dactiloscopia, la documentología, balística, planimetría, fotografía, identificación de personas, antropología forense, medicina legal, contaduría, química, física, bacteriología, odontología, acústica, toxicología, genética forense y biología. Varias de estas ustedes de hecho han tenido módulos porque constituyen un complemento fundamental a la hora de desempeñar labores técnicas en campo. Y la dactiloscopia no es ajena a esta, ya que junto con la identificación de personas, pues se debe tener en cuenta que al nosotros referenciar cualquier tipo de caso es indispensable como tal saber hacia quién se están dirigiendo esas investigaciones. Tenemos que lograr determinar una identificación como tal de esos autores, de esos responsables. Seguidamente nos habla de dos conceptos, el método científico y lo que son los objetivos de la criminalística. En el método científico tenemos que la verdad no se muestra directa y llanamente a nuestra percepción, sino que debe ser buscada y encontrada. Además, el conocimiento no se logra mediante un acto único, se consigue por medio de un proceso que requiere un método. Un método científico básicamente es un paso a paso, un protocolo. Tenemos un protocolo para atender un siniestro vial. Entonces hay que tener en cuenta que al trasladarnos a un lugar donde se haya presentado este tipo de hecho, pues vamos a desempeñar unas labores. Tenemos que tener una hoja de ruta que nos permite, digamos, desarrollarla de la manera correcta. Si omitimos alguna de estas, pues digamos que el procedimiento como tal ya su resultado no va a ser el esperado. Entonces partimos del hecho de que debemos tener claro que en ese abordaje de eventos se debe tener como tal en cuenta la priorización de ejemplo, digamos, víctimas, si hay heridos, si existe un acordonamiento del lugar, ¿sí? Básicamente ese paso a paso nos determina a nosotros a través de esos actos en el que fijamos nuestra observación, cuáles son las actividades que se van a desempeñar y de qué manera, para no cometer errores. Dentro de los objetivos de esa criminalística nos habla de un objetivo material y otro general. El objetivo material estudia las evidencias o elementos materiales de prueba o indicios que se utilizan y que se producen en la comisión de los hechos. ¿Qué tan importante puede ser una huella de arrastre? ¿Qué tan importante puede ser verificar la señalización de una vía pública, la luminosidad del sector? Esos como tal son esos objetivos materiales. Dentro de los objetivos generales, establecer si un hecho constituye un delito, establecer si las circunstancias en las que ocurrió y procurar la identificación de la víctima, identificar autores, aportar pruebas para determinar el grado de participación o responsabilidad de los presuntos autores, relación de hecho, personas, lugares, cosas o bienes, lo que les decía. Eh, Básicamente observamos allí la importancia que tiene el poder reconocer, identificar esos autores, ¿sí? Partiendo del hecho de que los elementos son los que nos van a determinar ese grado de responsabilidad, si son víctimas o victimarios como tal. He allí la importancia de esos conceptos. Pasamos a los métodos de identificación. En los métodos de identificación nos habla de una reseña histórica. Nos dice que indiscutiblemente la identidad de una persona es de gran importancia para la sociedad, puesto que de esta depende que todos tengamos un conjunto de características que hacen que un individuo sea igual a sí mismo y diferente a los demás. De aquí la trascendencia de la identificación de la búsqueda de reconocer a una persona viva o muerta. Hay que tener en cuenta que en este tipo de hechos, y como lo vemos hoy en día, por los medios de comunicación y demás, las personas intentan infringir la ley y de hecho tratar de evadir sus responsabilidades. Entonces podemos encontrar ejemplos de personas que infringen la norma, cometen un accidente de tránsito y luego se intercambian con otras y intentan evadir esa responsabilidad. Entonces, de ahí la importancia de nuestra actividad con el ánimo de lograr determinar cuáles fueron las condiciones reales de lo que sucedió. Bien, dentro de esos métodos de identificación, tenemos uno de ellos, es la ontología forense. La ontología forense es un método
que, digamos, en nuestro país gradualmente se ha ido incorporando, pero pues tenemos que tener claro que no todo el mundo o no todas las personas contamos, digamos, con esa identificación, con esa panorámica dental, con ese registro ante las entidades de salud. Entonces, como tal, no tenemos un referente, digamos, exacto de lo que podría ser un método de identificación a nivel nacional basado en la odontología forense. Sin embargo, pues hace parte de los que está establecido para la normatividad colombiana. El otro método es el ADN. Es un método que comúnmente vemos en los procesos de identificación. Podemos hablar de aquellas ejemplos, pruebas de paternidad, eh, digamos, muestras tomadas en un lugar de los hechos con el ánimo de extraer de allí ese componente de ADN y que nos permita identificar a la persona, digamos, a la cual le corresponde ese patrón de ADN. Y otro método que es en este caso la necrodactilia, que es la identificación de las personas muertas a través de sus huellas. Básicamente es bajo la utilización de la dactiloscopia como tal. Tenemos allí que para esos métodos de identificación, el Código de Procedimiento Penal, que es la Ley 906 del 2004, nos abre un espacio acerca de lo que es la identificación, y en el artículo 251 nos habla de que para la identificación de personas se podrán utilizar los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte y que la criminalística establezca en sus manuales, tales como las características morfológicas de las huellas digitales, la carta dental y el perfil genético presente en el ADN. Son los tres que ya vimos anteriormente. Asimismo, nos habla de la Ley 38 de 1993, que adopta el sistema de dactiloscopia Henry canadiense y la carta dental como sistema alternativo de identificación. Entonces tenemos allí, digamos, dos componentes textuales de la legislación colombiana que nos hablan sobre la identificación. Bien, entonces como primera medida vamos a terminar este fase de contenido para transmitirles una de las actividades que se van a desarrollar eh, en tanto se pueda observar el presente video y proceder a aclarar las dudas o preguntas que se tengan hasta el momento. Gracias.